Cordial saludo, mi nombre es Carlos Fernando Escalante, yo soy integrante del grupo número 11 del curso Microelectrónica. En la fase uno hemos desarrollado una presentación acerca del análisis de la creación de circuitos integrados. Los integrantes de este grupo son Edwin Alexander Echeverry Sánchez, César Esteban Castro, Carola Patricia Castelblanco y Carlos Fernando Escalante. En el resumen tenemos la historia y evolución de los circuitos integrados, definición de circuito integrado, proceso de fabricación de los circuitos integrados, reglas de diseño de los circuitos integrados y circuitos combinacionales donde vamos a encontrar las puertas lógicas. En la historia iniciamos con la computación mecánica. La computadora mecánica de Charles Babbage, quien fue un matemático e ingeniero británico, nació en un mundo en el que todos los cálculos matemáticos se hacían a mano. En cuanto las operaciones exigían resultados con una precisión de pocos dígitos, los científicos, banqueros, navegantes e ingenieros hacían uso de un conjunto de tablas matemáticas que evitaban tediosos cálculos intermedios. Existían tablas de logaritmos, tablas de funciones trigonométricas, tablas astronómicas, tablas de intereses financieros, etc. La elaboración de esas tablas era complicada y los errores tanto de cálculo como de transcripción abundaban. A Charles Babbage, que utilizaba continuamente las tablas matemáticas para sus cálculos y diseños, encontraba muchos errores en ellas, entonces comenzó a soñar con una computadora mecánica capaz no solo de calcular correctamente, sino de imprimir los resultados para evitar los errores de transcripción. En el año de 1822, Charles Babbage construyó un modelo experimental de su máquina de calcular, a la que le llamó máquina de diferencias, llamada así porque utilizaba un método matemático que permitía aproximarse al resultado mediante sumas exclusivamente. El modelo animó al investigador a diseñar y construir una máquina a gran escala. Tardó más de 10 años y el tamaño y la complejidad eran descomunales. Sus más de 25.000 piezas, y una vez ensamblada formaría un artefacto de 2 metros de alto y pesaría varias toneladas. Seguimos con la historia con la computación eléctrica, donde nos encontramos con los tubos de vacío. Entonces, un tubo de vacío consiste en una cápsula de vidrio de la que se ha extraído el aire. Lleva en su interior varios electrodos metálicos. Un tubo sencillo de dos elementos lo conocemos como un diodo, que está formado por un cátodo y un ánodo. El ánodo conectado al terminal positivo de una fuente de alimentación. El cátodo es un pequeño tubo metálico que se calienta mediante un filamento. Libera electrones que emigran hacia él. Un cilindro metálico en torno al cátodo, también llamado placa. Si se aplica una tensión alterna al ánodo, los electrones solo fluirán hacia el ánodo durante el semiciclo positivo. Durante el ciclo negativo de la tensión alterna, el ánodo repele los electrones, impidiendo que cualquier corriente pase a través del tubo. Los diodos conectados de tal manera que solo permitan los semiciclos positivos de una corriente alterna se denominan tubos rectificadores y se emplean en la conversión de corriente alterna a corriente continua. Luego seguimos con la computación electrónica, donde ya encontramos el circuito integrado. Un circuito integrado también se conoce como un chip o microchip, y es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía, y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o de cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre el circuito integrado y un circuito impreso. El primer circuito integrado fue construido por Kilby en 1958 por Texas Instruments. En 1961 aparecen comercialmente los primeros circuitos integrados fabricados por Fairchild y Texas Instruments. En 1960 aparece un transistor de efecto de campo FET, y en 1962 el transistor FET de computadora con puerta aislada MOSFET.
Aquí tenemos unos modelos de los primeros que fueron creados. Aquí está la definición pues de circuito integrado, que es un semiconductor de silicio llamado pastilla, que contiene componentes eléctricos tales como transistores, diodos, resistencias y capacitores. Los diversos componentes están interconectados dentro de la pastilla para formar un circuito electrónico. La pastilla está montada en un paquete plástico o cerámico con sus conexiones soldadas a las patillas externas para conformar el circuito integrado. Los circuitos integrados son una parte clave de la electrónica moderna, son el corazón y el cerebro de la mayoría de circuitos. Esta es la vista interna de un circuito integrado. Y seguimos con el proceso de fabricación de los circuitos integrados. Un circuito integrado está formado por un monocristal de silicio de superficie normalmente comprendida entre 1 y 10 milímetros de lado, que contiene elementos activos y pasivos. Los cristales de silicio puro son obtenidos a partir de la arena, mediante un proceso de refinado, purificación y calentado hasta su fusión. El silicio constituye el 20% de la corteza terrestre. Dependiendo si va a ser un circuito de NMOS o PMOS, escogemos el sustrato de silicio monocristalino, escogemos un tipo P debido a que fabricaremos un transistor NMOS y cada átomo de silicio tiene 4 electrones de valencia. Los impurificantes son el arsenio y fósforo para formar 5 electrones de valencia y nos daría un tipo N. El boro tiene 3 electrones de valencia y nos daría un tipo P. En el proceso de fabricación encontramos que se separa un sustrato de tipo P. Se generan esquemas de 400 a 500 veces mayor al circuito integrado. Se genera una cinta con el diseño. Se graban las tramas sobre una placa de vidrio cromado. Se pasa a la oblea. Se crea mediante oxidación térmica una capa de óxido de silicio. El área activa es definida mediante fotolitografía. Se bordean iones para crear las regiones tipo P, donde se construirá el transistor tipo N. Se elimina el nitruro no protegido, la fotorresina y la oblea se lleva al horno de oxidación y se desarrolla óxido donde el nitruro ha sido grabado. Esto separa los transistores, se elimina la capa de nitruro sobrante mediante grabado húmedo. Forma los electrones umbral. Se deposita polisilicio por fotolitografía. Se crea el electrodo puerta y capa número 3. Se crea la fuente y el drenado y se insertan alambres que permiten la conexión de los diferentes transistores. Aquí vemos las máscaras necesarias para la fabricación de un circuito integrado CMOS. En este caso tenemos una puerta NAND. Entonces, las máscaras se utilizan para seleccionar las partes del silicio donde se requieren aplicar los distintos procesos de las áreas de fabricación. La representación gráfica de las máscaras necesarias en la fabricación de un circuito es el layout del circuito. Un layout se compone de rectángulos que representan las máscaras necesarias agrupadas por capas con las mismas características fijas: sustratos y pozos, regiones de difusión, polisilicio, interconexiones metálicas, contactos y vías. Aquí, como podemos ir viendo paso a paso, está la implantación de los pozos N, implantación de pozos P, creación de la máscara para seleccionar las áreas activas y crecimiento de óxido grueso para aislar transistores. Formación de las puertas con polisilicio, implantación de dopantes N+, implantación de dopantes P+, añadir aislante dejando libre las zonas para realizar contactos. Aquí tenemos la metalización en su primer nivel, metalización en su segundo nivel, y este es el layout del que hablábamos ahora rato. En las reglas de diseño establecen las reglas que permiten traducir el diseño del circuito a la geometría real correspondiente en silicio. Un conjunto completo de reglas de diseño está compuesto por los siguientes elementos: conjunto de capas, relaciones entre objetos situados en la misma capa, relaciones entre objetos situados en distintas capas, e imponen al diseñador restricciones geométricas. Existen dos tipos de reglas, que son las escalables, expresadas en función de un parámetro lambda, reglas adimensionales
2 lambda es la anchura mínima. Depende de la dimensión mínima de la máscara, que puede ser transferida con seguridad al silicio, determinada por la resolución del proceso de litografía. Ahora seguimos con los circuitos combinacionales, donde vamos a hallar las puertas lógicas. Entonces decimos que se denominan así, o sea, se denominan combinacionales aquellos circuitos en los que el estado lógico de la salida depende únicamente del estado de sus entradas sin intervenir el tiempo. Por ello, este tipo de circuitos basados en la utilización de puertas lógicas se resuelven mediante tablas de verdad, y en estas tablas se recogen todas las combinaciones posibles de señal de entrada, determinando lógicamente respuesta del circuito para cada caso. Iniciamos con la función buffer, que se puede decir que es la función o igualdad en su tipo de racionamiento, que contiene una sola premisa y una sola conclusión. Si la premisa existe, la conclusión también. Si la premisa no existe, la conclusión tampoco. Aquí tenemos un circuito eléctrico donde pues se muestra cómo se puede armar esta función. Tenemos el símbolo donde nos muestra que Y, que en este caso es la salida, es igual a la entrada. La tabla de la verdad, donde si tenemos un 0 lógico a la entrada, vamos a tener un 0 lógico a la salida. Igual si tenemos un 1 lógico a la entrada, tenemos un 1 lógico a la salida. Y el circuito integrado en TTL que realiza la función buffer es el 7407. Luego tenemos la función NOT, que la inversión es un tipo de racionamiento deductivo que contiene una sola premisa y una sola conclusión. Si existe la premisa, no existe la conclusión, y viceversa. Para que exista la conclusión es necesario que no exista la premisa. Entonces, como se ha visto, la única diferencia entre el símbolo que teníamos con el de o sea, el de la buffer, con el NOC, es este circulito que está aquí. No más, esa es la diferencia. Ese circulito es el que nos indica eh, nos simboliza el cambio de la lógica que se efectúa entre la entrada y la salida. Para eso es ese circulito. La tabla de la verdad nos dice que la salida es igual a la entrada inversa o negada. En este caso, pues este símbolo que está aquí, esta rayita que tiene encima, dice que está negada. Entonces, si la entrada es 0, la salida va a ser un 1. Y si tenemos a la entrada un 1, la salida va a ser 0. El circuito integrado en lógica TTL que realiza la función NOC es el 7404. Después viene la función OR. A menudo se utiliza un tipo de razonamiento muy apropiado para efectuar ciertas decisiones. En esta función existen dos datos o premisas que se toman como entrada y se obtiene un dato o conclusión final. En este racionamiento se establece que con una sola premisa que exista, existirá la conclusión. No se elimina la posibilidad de que a un mismo tiempo existan ambas premisas. Por el contrario, la conclusión no existirá más que en el caso de ausencia de ambas premisas simultáneamente. Aquí tenemos el símbolo de la función OR. Pues en la figura aparece con dos entradas, pero en la práctica se podrían situar en 3, 4 o las necesarias. La tabla de la verdad, en este caso es para dos entradas. Y el circuito integrado en lógica TTL que realiza la función OR es el 7432. Luego está la función NOR, que es una función que puede tener dos o más entradas y que la vamos a comparar con un tipo de racionamiento lógico que contenga dos premisas y de las que se obtiene una sola conclusión. Para que la conclusión exista es necesario que no exista ninguna premisa. Las dos premisas del racionamiento vienen representadas por las entradas del circuito lógico, constituidas a su vez por los dos interruptores que vemos aquí en este circuito, el A y el B. Entonces, como podemos apreciar, el símbolo es casi igual al de la función OR, pero sin embargo se diferencia porque en la salida se pone el pequeño círculo que está aquí, y este círculo es el que indica un circuito lógico que invierte la lógica.
tenemos la tabla de la verdad para 2 y 3 entradas. Entonces para 2 entradas nos dice que la salida es igual a una entrada más la otra, que en este caso sería A más B. Para 3 entradas sería la salida igual a la entrada A más la entrada B más la entrada C. Y aquí están sus tablas representadas. Si todas, si todas tienen 0, la salida, como esta lo hace la negación, entonces sería 1. Si todas son 1, entonces la salida sería 0 por la negación. El circuito integrado en lógica TTL que realiza la función NOR, ese es el 7402. Seguimos con la función AM. Se puede decir que la función AND es un tipo de racionamiento en el que se hallan contenidas más de una premisa para llegar a la conclusión. En teoría, el número de premisas podría llegar a ser muy grande. En la práctica, lo más frecuente es que sean 2, 3 o 4. En el caso en que el número de premisas sean 2, es necesario que ambas existan simultáneamente para que exista la conclusión, y si alguna de ellas deja de estar presente, lo hace también la conclusión. Entonces, aquí tenemos en esta figura un esquema eléctrico o circuito eléctrico que nos muestra por medio de estos componentes pues una función AND. El símbolo de la función AND es la siguiente, y la tabla de verdad nos dice que la salida es igual a la entrada A por la entrada B. Entonces aquí si tenemos una entrada en la A, un 0 lógico, y en la B un 0 lógico, la salida va a ser 0. Lo mismo aquí, 0 y 1, pues si multiplicamos 0 por 1 da 0, 1 por 0 da 0 y 1 por 1 da 1. O sea que en la única parte donde vamos a tener una salida es cuando en las dos entradas sea un 1 lógico. El circuito integrado en lógica TTL que realiza la función AND es el 7408. Seguimos con la función NAND, que se puede comparar la función NAND a un tipo de racionamiento en el cual la conclusión deja de existir cuando existen a un mismo tiempo todas las premisas. La conclusión existe cuando falta alguna premisa, incluyendo el caso de que no exista ninguna. Entonces el símbolo de la función AND es el siguiente. Aquí tenemos el circulito que es la negación. Entonces tenemos su tabla de la verdad, donde nos dice que si la salida, perdón, aquí Y, si la salida es igual a la entrada A por la entrada B, pero negada, porque tiene esta rayita acá. Entonces eso quiere decir que está negado. Entonces miremos aquí. Si tenemos un 0 lógico en la entrada A y un 0 lógico en la entrada B, entonces la negación va a ser 1. Si tenemos un 0 lógico en la entrada A y un 1 lógico en la entrada B, su negación va a ser 1. Si tiene un 1 lógico en la entrada A y un 0 lógico en la entrada B, tenemos en la salida un 1. Y si tenemos un 1 lógico en la entrada A y un 1 lógico en la entrada B, en la salida vamos a tener 0, porque es la negación. Entonces, el circuito integrado en lógica TTL que realiza la función NAND es el 7400. Por último tenemos la función XOR, que se puede comparar con un tipo de racionamiento que contenga solo dos premisas y que dé una sola conclusión. La conclusión existirá siempre y cuando se dé una u otra premisa. Si no existe ninguna premisa o bien existen las dos simultáneamente, la conclusión dejará de existir. La función XOR es una función que no invierte la lógica. De ello se deduce que al aplicar lógica positiva a sus entradas, también se obtendrá lógica positiva a su salida. El símbolo de la función XOR es el siguiente. La tabla de la verdad también la tenemos aquí. Y solamente tenemos un 1 lógico cuando una de las dos entradas tiene un 1 lógico. Cuando las dos son iguales, va a ser 0. El circuito integrado en lógica TTL que realiza la función NAND es el 7486. Por último, como conclusiones tenemos que la historia nos dice que todo se inició desde la computación mecánica, pasando por la computación eléctrica con los tubos de vacío, hasta llegar a la computación electrónica, donde se crean los circuitos integrados.
La tecnología CMOS es la tecnología de fabricación que más se utiliza en el desarrollo de circuitos integrados, y los circuitos combinacionales son aquellos en el que el estado lógico de salida depende únicamente del estado de sus entradas sin intervenir el tiempo. Aquí tenemos las referencias bibliográficas y esto es todo. Les agradezco mucho, que estén muy bien.